Palabra de profe Fernando Signorini. Bueno, profe, la primera pregunta es, bueno, ¿qué surge, no? ¿Y qué consecuencias trae para el deporte argentino los despidos que se dan en el CENAR en lo que es la víspera de un año Y olímpico? a pesar de que yo no tengo nada que ver con el Senado, nada que ver con Tenan, sí tengo que ver, porque ellos forman parte de una comunidad que está sufriendo. Yo he visto a madres que han ido a presentarse a sus lugares de trabajo sin que nadie les pusiera en sobreaviso, y en el momento de llegar les fue prohibida la entrada, simplemente diciendo que, bueno, que ya no pertenecían más a esa institución, a ese ente. Y claro, ¿cómo no iban a llorar? ¿Cómo iban a volver a su casa? ¿Qué le iban a decir a sus hijos? ¿Y cómo pensar el futuro? Porque yo digo, suponiendo que eso estuviera más o menos en los planes porque hay excedente de personal o por las razones que quieran. Bueno, pero no se puede ser tan inhumano, ¿no? Por lo menos le hubieran dado 60, 90 días de preaviso para que cada cual se fuera preparando. El que quería acogerse al retiro voluntario, perfecto, pero no se puede tratar a la gente así como si fueran un borregos de un rebaño que ellos manejan a gusto y paladar, ¿no? Yo creo que ese tipo de políticas de una vez por todas se tienen que erradicar. No se puede ser en definitiva tan miserable, y no se puede permitir tanta falta de humanismo y de sensibilidad en aquellos que tienen que regir los destinos de un país con ese propósito del déficit cero, porque esos son números, pero dentro de ese número hay gente que sufre, hay gente que padece. Hay cosas que en Argentina hace mucho tiempo que son muy preocupantes, como por ejemplo que siendo un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padezca casi el 7%, el 7 por mil Sí. de chicos que fallecen por causas perfectamente evitable, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Está bien que fueron elegidos democráticamente, pero eso no te autoriza a otra cosa que a tratar por todos los medios y con toda no sé, la sensibilidad posible de permitirle a la gente vivir con una dignidad que estos parecen desconocer, ¿no? La otra pregunta tiene que ver sobre este clima, ¿no? Porque se habla con mucha liviandad de, bueno, son 15.000 despidos, dentro de algunos meses son más, y pareciera que hay gente que se alegra con la desgracia ajena, que es la pérdida de la fuente de trabajo. Mira, yo simplemente te digo de que aquellos que gozan con el mal ajeno, ¿no? Sobre todo cuando esos ajenos es gente que trabaja, que hace las cosas de la mejor manera posible, a quienes gozan de eso simplemente les deseo sinceramente, ¿no? Lo peor que le pueda pasar en la vida, ¿no? Porque ¿cómo se puede ser tan salvaje, tan miserable, tan sanguinario? Pero son realmente espantosos. También hubo un país hace muchísimos años, después de la República de Weimar, que también sentían desprecio por 6 millones que después fueron calcinados en los hornos, ¿no? Entonces, si la estupidez humana alcanza hasta ese punto de no haber aprendido nada, nada de la historia, como estos tipos que están negando los 30.000 diciendo que fueron 8.000, pero si fueron 8.000, aunque hubiera sido uno desaparecido a raíz del terrorismo de Estado. Entonces es una locura la que vive este país, y creo que en definitiva, bueno, debe ser cierto que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, por lo menos una parte de ese pueblo, que son los que nombrás vos como que están despreciando y riéndose de la gente que está padeciendo lo que está padeciendo. ¿Por qué cuesta tanto en este último tiempo o a lo largo de la historia argentina la soledad del atleta argentino cuando se está preparando para la máxima competencia? Es decir, no acompañarlo y después ir a desvivirse para sacarse la foto cuando el atleta sacó un plus extra, logró una medalla, logró un buen rendimiento y ahí recién se aparece, pero todo el camino fue en soledad. ¿Por qué le cuesta tanto a la Argentina tener una política en serio en materia de deportes? Pero ¿cómo va a haber políticas deportivas con los tipos que tienen a cargo los destinos del deporte argentino? A ver, que alguien me explique por qué lo nombraron ahora a Scioli, ¿no? Como si no hubiera sido ya suficiente con los anteriores, con Lamen, por ejemplo. ¿Por qué?
Porque en el caso anterior de Lames, él había sido designado para pelear la candidatura de la ciudad de Buenos Aires a la reta, y como perdió, bueno, perdiste, entonces anda allá, y saltó como una rana, sin ningún tipo de currículum, cuando yo conozco gente maravillosa, que sentada en una mesa con él no podría ni siquiera abrir la boca para preguntar, y pasa lo mismo con Scioli. Entonces, se necesita política de Estado, pero para eso se necesitan gente capacitada. ¿Y por qué no hay un concurso para Sí. elegir a los mejores de una vez por todas? Porque si fueran los mejores, este muchacho no se podría tampoco presentar, ¿no? Si hizo una muy buena labor como embajador en Brasil, bueno, que se quede en Brasil haciendo lo que hizo bien. Pero bueno, en este país es todo así, parece que hay, no sé, facturas políticas que pagar y gente con la que hay que quedar bien, y así siempre, siempre son los mismos los que manejan el poder y con ello los destinos del país, ¿no? Porque además hay una gran hipocresía en todo esto, ¿no? Porque todos miran para al otro lado. El Estado desde hace muchos años que Sí. no termina de definir cuál tiene que ser el rol del deporte, que ante todo tiene que ser un rol formativo, ¿no? Y transformador, porque Sí. si el deporte no sirve para transformar sus propios problemas, y hay muchos, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Ahora, esos mismos que lo miran de costado, que lo desprecian o que lo ignoran, cuando llega algún atleta, algún jugador con un título conseguido a nivel internacional, entonces son capaces de llevarlo hasta, no sé, el propio balcón de la Casa Rosada y sacarse fotos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Es esa hipocresía, esa instrumentalización que se hace del éxito, porque estos mismos tipos que desprecian, en el caso de los jugadores de fútbol, que salen de condiciones sociales muy precarias debido a la perversidad del sistema, cuando están en esos lugares, no hay un presidente que se acerque a ofrecerle a la familia alguna solución a los tantos problemas que tienen. No hay ningún papa que los invite al Vaticano. No, al contrario, los ignoran y lo desprecian, como despreciaban en su momento a Diego, a Juan Román Riquelme, a Carlos Tevez o al Kun Agüero, o no sé, ahí en Rosario al Tonarriola y al Charito Delgado y a cientos de ellos, ¿no? Claro, después, si ganan algo, ahí lo vas a ver, ¿no? Ahí cambió. Sacándose la foto, claro, porque es instrumentalización. Por ejemplo, esto ya se ha demostrado en Italia. Recuerdo que cuando todavía estábamos allá, y Berlusconi, gracias a que fue presidente del Milan, porque no le alcanzaba con ser millonario, terminó siendo presidente de Italia. Y acá en Argentina hubo un caso igual para un tipo que no podía ser presidente no sé, de una entidad de fomento, y por ser presidente de un club argentino terminó siendo presidente del país. Bueno, esto es lo que nos pone en la picota del mundo para que el mundo se ría de nosotros, ¿no? Y hablamos de algunos nombres que han llegado, no sé, el Diego, Tevez, Di María, Messi, acá, algún Agüero, jugadores que, bueno, han transitado un camino, que llegaron, pero detrás de ellos hay muchos que no han llegado y qué va a pasar con ellos, pero también, profe, ¿qué es lo que sucede con los clubes de barrio, que son los formadores de ese deportista, de ese atleta que llegó, que tuvo esa instancia consagratoria? No, por supuesto, vos sabés que en Argentina hay casi 5.500 barrios, asentamientos y villas para una población de casi 5 millones y medio, 6 millones de habitantes, ¿no? Y a esos lugares, por no tener, no tienen absolutamente nada, porque ya que si les interesa el deporte, bueno, una buena política deportiva sería la de crear centros como para que todos aquellos que quieran practicar la disciplina que quieran puedan hacerlo, pero que además tengan laboratorios para los análisis pertinentes, eh, que tengan un restaurante para darle de comer a los chicos, porque hay muchos de ellos que van a practicar con el estómago vacío, que haya personal médico, porque en la mayoría de los lugares no hay, que estén los elementos de la tecnología, como por ejemplo desfibriladores, porque actuar rápidamente y con conocimiento de la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, no les importa nada, les importa únicamente el título conseguido, aunque sea de cualquier manera. Y eso entonces es el momento en que ellos se suben al carro de los triunfadores, y extrañamente los que realmente hicieron el esfuerzo no los bajan del carro, ¿no? Porque, bueno, porque saben que el serrucho del poder todavía está afilado y a ellos también le pueden cortar las piernas. Es toda una vergüenza que no tiene fin, parece, ¿no? Y lo último que le quería preguntar tiene que ver con
el tema de las lesiones, si es lo apretado del calendario del fútbol argentino, si es también de que se entrena mal, de este casi récord del fútbol argentino, de 20 jugadores con rotura de ligamentos en un torneo medianamente corto, con números que a lo mejor tienen las principales ligas del mundo en toda una temporada larga o en todo un año de competencia. Sí, mira, estamos a punto de batir nuestro propio récord, que creo que debe ser mundial, porque en el campeonato corto del 2019 hubo 22 roturas del ligamento cruzado, ¿no? Eh, Se esgrimen muchas razones, entre ellas, por supuesto, los calendarios recargados, entrenamientos que muchas veces son masacrantes, sumado al estrés de los jugadores, aunque el estrés lo dejaría un poco de lado porque yo tampoco creo que el estrés privilegie la rotura de ese grupo muscular, ¿no? Pero yo, desde el conocimiento empírico, desde la experiencia personal, yo creo que una de las mayores razones está dado en la mala distribución de las cargas, que hace que se produzcan enormes desequilibrios entre los grupos musculares de la cara anterior respecto de aquellos de la cara posterior. Por eso a veces digo que los jugadores son como coches de alta gama que tienen un gran acelerador pero que tienen poco freno. Y como el isquiotibial es el principal protector del ligamento cruzado, cuando se produce ese freno imprevisto con un cambio de dirección, puede ocurrir fundamentalmente, te repito, por la falta de equilibrio entre los grupos musculares, y eso es un problema que he constatado en la mayoría de los equipos a donde he estado, e inclusive a nivel de selección, ¿no? Es muy preocupante, pero claro, como siempre lo mismo, ¿no? El fútbol argentino sigue padeciendo de esa falta de grandeza, de honestidad y de nobleza de quienes estamos en él, para proponer una gran mesa de debate, a donde dejando la vanidad, la envidia y la estupidez de lado, o nuestras propias miserias, podamos debatir todos aquellos que estamos comprometidos, por supuesto los cuerpos médicos, ¿no? Los jugadores y técnicos, para ver de qué manera se puede solucionar este problema que prácticamente no existe en otro país. Imagínate que en las 5 principales ligas del mundo hay 17 lesionados, y nosotros en una sola, contando solamente la primera división, padecemos de 20 chicos que están con ese gravísimo